Buenas noches, amigos televidentes. Como cada sábado, bienvenido a su programa Debate Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. En el día de hoy, el colega Hilario Ochoa y quien toma la palabra, debatiremos con ustedes sobre el acuerdo de la Barrigol, sentencia del Tribunal Constitucional, la discusión pública que sostienen los miembros de la Junta Central Electoral y la apertura de la oficina de la FUNGLODE, la fundación del expresidente Leonel Fernández en la ciudad de París, Francia. Buenas noches, Hilario. Muy buenas noches, Julio Aníbal, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Resulta, como siempre, todos los sábados tocamos algunas sentencias o decisiones no necesariamente dominicanas y analizamos la actualidad en materia jurisprudencial. Dado la situación que tenemos con el caso Barrigol y el Estado Dominicano, decidimos tomar en cuenta una sentencia que salió para enero de este año de un tribunal arbitral situado en Washington, que es sobre la Plaza del Don justamente y el Estado de Venezuela. Resulta y viene a ser que para mediados de los años 90, principios del 2000, ya había una mina de oro en Venezuela que había sido adjudicada a la Plaza del Don. Lamentablemente la Plaza del Don, justo como ocurrió aquí, no pudo ejecutar el contrato porque el valor del oro estaba por debajo de los $300 la onza. ¿Qué ocurre? Tratando de buscar la salida, la Plaza del Don pide aplazamientos y se le fue concedida de un año aproximadamente para buscar nuevos inversionistas que pudieran empezar a explotar o sencillamente entregaran la obra o la concesión, mejor dicho. Lamentablemente la Plaza del Don no logra conseguir esos inversionistas, pero sí obtiene a alguien que está dispuesto a invertir, pero a dejar paralizado por un tiempo. No cumplen entonces con el contrato, venden las acciones a un tercero y ese tercero aparece de buenas a primeras en la República de Venezuela diciendo: yo soy el nuevo accionista de la compañía, lo que desata inmediatamente una reacción negativa del gobierno venezolano, interponiendo de manera inmediata la rescisión del contrato y tomando la operación en sus manos y sacando básicamente a la empresa. ¿Qué ocurre? La empresa apela a un tribunal arbitral, luego de haber agotado varios recursos en los tribunales venezolanos y perder. Sin embargo, ahí viene la parte interesante. El tribunal arbitral establecido en Washington decide que no fueron violadas, no hubo mala fe de parte del Estado venezolano, sino que más bien hubo un incumplimiento contractual de parte de Plaza del Don al transferir las acciones a esta nueva compañía sin darle la prioridad al accionista contrario, que en este caso era Venezuela. Entonces, un caso parecido ocurrió aquí, pero parece que la Plaza del Don se cuidó esa vez y sí dio información al Estado Dominicano que estaba vendiendo las acciones de Pueblo Viejo a otra empresa norteamericana, perdón, en este caso canadiense. Sí. Esa decisión demuestra que las empresas mineras deben tomar en consideración en sus relaciones comerciales de explotación con los países, de que la situación geopolítica a nivel mundial ha cambiado y que el comportamiento que ellas exhibían en el periodo de Guerra Fría, donde dentro del contexto de la discusión y el debate ideológico, las transnacionales mineras y petroleras lograban imponer sus condiciones en los países. Una vez desaparecida la Guerra Fría, el contexto es diferente. Y ya lo que se impone son reglas del juego claro, contrato claro y negociación entre las partes. Porque, Hilario, tal y como tú expresas, en esa decisión deja claramente establecida el respeto que tiene que tener el detentador de una concesión de su socio, que es el Estado, sea el Estado dominicano, sea el Estado venezolano, sea el Estado ecuatoriano. Y si va a realizar una transacción con un tercero, lo mínimo que debe hacer es, primero, ofertársela a su socio. Mire, el oro ha bajado, o el petróleo ha bajado mucho, no es atractivo para nosotros, resulta muy oneroso en estas circunstancias nosotros iniciar explotación y nosotros no proponemos negociar la concesión. Usted como socio tiene la prioridad y eso se establece en todos los contratos, ofertársela al socio. Si el socio no tiene interés, en este caso los estados nunca tienen interés porque no tienen los recursos necesarios para iniciar la explotación, sea petrolera o minera, entonces que proceda a ofertársela a un tercero, pero siempre y cuando de común acuerdo con el socio, que es un socio y tiene los mismos derechos que tiene ese explotador detentario de una concesión
para la explotación de una mina. Aquí en la República Dominicana, efectivamente, la Placer Dome, que fue la titular originaria del contrato de explotación para la mina de Pueblo Viejo, no inició la explotación de una vez porque el oro había bajado por debajo de los $300 o llegó a los $300, y para esa empresa en ese momento no era atractivo. Sin embargo, el gobierno dio todo el apoyo necesario, participó, dio su concurso y su colaboración para que se hiciera una transferencia del contrato a la Barrigor y se iniciara la explotación. Si algo se le critica a la administración del expresidente Leonel Fernández, es que fue muy obsequioso, que fue muy colaborador, muy flexible, tanto con la Placer Dome como con la Barrigor. Pero en defensa de la administración del presidente Fernández, hay que decir, Hilario, que era un momento en que la República Dominicana necesitaba capital, necesitaba inversión extranjera, y nosotros exhibimos en los mercados internacionales, cuando íbamos a colocar bonos, como una muestra de la seguridad jurídica y de lo atractivo que era la inversión extranjera en la economía dominicana, esos contratos de explotación de la Placer Dome primero y luego de la Barrigor, que inicialmente se hablaba de una inversión inicial de 4.000 millones, que iba a dinamizar la economía, iba un poco a invertir en una región que lucía deprimida, que había altos niveles de desempleo, y eso era beneficioso para el Estado Dominicano. De manera que, por suerte que contra la Barrigor no hubo que llegarse a esa situación de ir a un tribunal arbitral, ni en la jurisdicción nacional, ni en la Corte Arbitral de Nueva York, y nosotros hemos podido poco a poco ir resolviendo la situación sin que nos cree traumas mayores. Pero eso se inscribe dentro también de lo que es la política pública y la línea de política pública anglosajona. Antes, los norteamericanos protegían a sus empresas, no importa las condiciones que tuvieran en la explotación de los contratos mineros. Sin embargo, hoy son los tribunales, son los doctrinarios anglosajones los que sostienen que tiene que haber un justo equilibrio y una razonabilidad en la explotación de los contratos mineros. Sí, y mira, otro lineamiento que uno saca de esta experiencia es que no se le debe tener miedo a los tribunales arbitrales, pero sí se debe preparar bien el caso, de manera tal que cuando llegue ahí, los árbitros entiendan que no hubo mala fe, que hubo equilibrio de parte del Estado y que el Estado facilitó como socio todas las vías amigables para resolver el problema. En el caso de la Barrick, entendemos que nosotros se lo pusimos en bandeja de plata, y cuando llegó entonces el momento para nosotros pedir que hicieran un ajuste, lamentablemente tuvimos que ponernos los pantalones básicamente y ponérsela difícil en las aduanas y hacer valer todo el pie del Estado para poderlos llevar a negociar. Y finalmente, gracias a Dios, no llegamos a ningún tipo de litigio, pero no se le debe tener miedo al arbitral, siempre y cuando se esté preparado. No, y ni debe tenérsele tampoco miedo a abocarse a la discusión de lo que son los contratos de explotación minera. Lo que no se puede tener un sesgo ideológico, no se puede adoptar una actitud antiimperialista, anticolonialista, como argumento para tú negociar condiciones justas de explotación de un contrato que tú voluntariamente has otorgado a una empresa internacional. Sí. Y ahí hay que decir la verdad, el presidente de la República se cuidó, actuó con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucha serenidad, y salvo su intervención ante el Congreso Nacional, no festinó el tema de la Barrigor. Fue muy prudente, sus juicios fueron muy moderados, muy equilibrados, y no se apeló al sentimiento nacional, no se banalizó, no adoptó una actitud chauvinista en contra de la Barrigor, que hubiese impedido que se llegara a un acuerdo que se llegó y que hubiese exacerbado los ánimos de la población dominicana, y pudieron haber agresiones o atentados contra la propiedad de la Barrigor. Sin embargo, las autoridades, tanto los negociadores como el presidente de la República, se cuidó de ese comportamiento, y llegamos a un feliz término en condiciones muy ventajosas para el Estado Dominicano. Mira, lo importante ahora es que el gobierno siga esa misma línea y mantenga la actitud de revisar todas las demás concesiones que están en el país, donde no tenemos algún tipo de ventaja o donde podemos sacar ventaja, y que sencillamente se le ponga la misma actitud, de manera tal que podamos beneficiarnos más por las concesiones, y en especial las que son no renovables, porque el oro que se va de este país ya lamentablemente no es un vuelve. Recurso no renovable. Pareciera ser que esa es una línea de política pública del presidente de la República, porque hay otro contrato también de concesión que han sido revisados.
existía un contrato que fue otorgado en favor de la empresa Dominicana de Vía Concesionaria S.A., que fue la empresa que rehabilitó la carretera Santo Domingo-San Cristóbal y que estaba participando en el proceso de reconstrucción de la autopista Duarte. Y se había comprometido mediante este contrato a terminar la circunvalación norte de Santiago y a construir el tramo Navarrete-Puerto Plata. Sin embargo, el presidente de la República, desde que llegó a la presidencia en agosto del año pasado, se abocó a la revisión de este contrato. Consideró que habían cláusulas muy onerosas, que al Estado dominicano le iba a resultar muy difícil cumplir con esos compromisos sin sacrificar a los usuarios de los peajes, porque los montos eran demasiado altos con relación a los trabajos que tenía que hacer la empresa, y se decidió un poco establecer un proceso de revisión del contrato, de negociación con la beneficiaria de la concesión, y probablemente en los próximos días se anuncie un acuerdo entre el gobierno dominicano y Dominicana de Vía Concesionaria Dobicon, que también ponga término a ese contrato, que según el parecer del gobierno era muy oneroso. No, pero eso es muy buenas noticias, la verdad. Por otro lado, tenemos, Julio, una sentencia del Tribunal Constitucional, que siempre se mantiene bastante activo, pero a diferencia de la Suprema, tiende a publicar todas sus sentencias, que es una actitud que entendemos que la Suprema debería establecer ya de manera general, no solamente publicar lentamente, vamos a decir, la sentencia de ellos. Resulta que, y esta es una sentencia que beneficia a todos los padres, y es que la protección del niño, del menor, en una escuela, es básicamente la salvaguarda de que ese niño no pueda ser sacado de la escuela sin que termine el periodo escolar. Entonces, entendemos que el Tribunal Constitucional viene a reforzar lo que es la protección de que en medio del año no te separen al niño y tengas tú que ir buscando otro colegio donde ponerlo. Sí, Lario, eso se inscribe dentro de la tendencia de protección a los derechos fundamentales que ha adoptado el Tribunal Constitucional, pero debemos ir a una pausa y continuaremos en nuestro próximo segmento, amables televidentes, debatiendo sobre el tema de la garantía de los derechos constitucionales. Muy buenas noches, amigos televidentes. De nuevo continuamos con el tema sobre los derechos constitucionales de los menores, que están, en este caso es una sentencia que dictó el Tribunal Constitucional hace unos días, donde resulta que hubo un recurso de amparo de parte de un colegio, hubo un recurso de amparo de parte de un padre que su hijo lo separan del colegio por falta de pago. Y la ley establece que el menor no puede ser separado hasta tanto termine el periodo escolar. ¿Qué ocurre? El padre va al juez de amparo, el juez de amparo ordena al colegio a reintegrarlo, porque en verdad el colegio puede separarlo luego terminado. Y que la ventaja de esa decisión, y es básicamente una exhortación a los padres que tengan pendiente que tienen ese mecanismo de defensa, la sentencia establece un astrente, que es una pena diaria de 90,000 pesos por cada día en el cual el colegio no reintegre el niño. Una sentencia de esa magnitud, difícilmente un colegio vaya a querer olvidarse de no aplicarla. Desconocerla. Exacto. ¿Y qué ocurre? El colegio, interpone el único recurso que tiene, que es una revisión ante el Constitucional, y al mismo tiempo solicita la suspensión de la sentencia. Y aquí viene la decisión de la Suprema, que establece que en materia de amparo no existe una legislación que le permita suspender sentencias de amparo. Sin embargo, analiza un poco más el fondo y termina concluyendo de que en este caso lo más importante, en verdad, es la seguridad del niño, la seguridad del acceso a la educación. Y en conclusión podríamos decir que los menores están asegurados con esta sentencia